Anatomía, abdomen. El día de hoy estudiaremos la cavidad abdominal, la cual la dividiremos en dos porciones, el continente y el contenido. Cuando nosotros hablamos del continente, nos enfocamos en los límites que lo conforman: porción superior, techo diafragma; porción inferior, piso, diafragma pélvico; pared anterolateral y pared posterior. Estarán compuestas por músculos, que hablaremos a continuación. En el contenido nos encontraremos los diferentes órganos, como el estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, vesícula biliar, páncreas, vaso, riñón. Continuaremos hablando acerca de la estructura ósea, la cual identificaremos a la columna vertebral. Esta tiene diferentes curvaturas y se divide en 5 regiones. Consta de 33 vértebras: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, 4 a 5 coxígeas. Región cervical, lordosis; torácica, sifosis; lumbar, lordosis; y porción sacrocoxígea, sifosis. Características de las vértebras: son 7, las cuales están constituidas por un cuerpo, unidas a lo que serán las apófisis transversas por medio de los pedículos, a lo mismo a las apófisis articulares superior e inferior, y estas respectivamente se unen a la apófisis espinosa a través de la lámina. Nos delimitan el agujero intervertebral, el cual contiene la médula espinal. Entre cada cuerpo vertebral encontraremos un disco, el cual en su porción central contiene el núcleo pulposo y en su periferia al anillo fibroso. Tienen diferentes ligamentos, como lo es el ligamento longitudinal anterior, el cual es amplio, a lo mismo que el posterior. El ligamento amarillo entre las láminas; el ligamento supraespinoso cubre los procesos espinosos; y el ligamento interespinoso. Las costillas forman la cavidad torácica. Sabemos que de la primera a la séptima son verdaderas porque cada una de ellas contienen un cartílago que se unen al esternón. De la octava a la décima, un cartílago articula a las 3, por lo tanto se conocen como falsas. La onceava y la doceava son flotantes. Cada costilla tiene cabeza, cuello, un tubérculo que se une a la apófisis transversa de cada vértebra, un borde inferior y un borde superior, respectivamente, cada una de ellas con un ángulo. El sacro tiene forma de cuña, el cual contiene 5 vértebras que se encuentran fusionadas. Está localizado entre los huesos ilíacos, coxales, y su última vértebra no soporta peso. Este se comunica con el coxis, el cual es un hueso triangular que tiene 4 vértebras, y sabemos que su primera vértebra tiene cuernos para comunicarse con la quinta del sacro. Contiene un conducto en el cual se encuentran las raíces de los nervios, y por lo tanto estos van a salir a través de sus agujeros anteriores y posteriores. La pelvis contiene a los huesos coxales, que los dividiremos en 3 porciones: en el ilion, isquion y pubis. Tienen forma de ala. Características principales de estos huesos: nos van a determinar el acetábulo, que es la porción donde se inserta el fémur; el agujero obturado, que está debajo del acetábulo, que está recubierto por la membrana obturatriz, en el cual van a pasar su nervio y su arteria. Determinaremos ahora las características de cada porción que conforman al hueso coxal. Iniciemos con el ilion. Contiene a la fosa ilíaca, por lo tanto va a tener al músculo ilíaco. En su porción superior tiene la cresta ilíaca, que contiene un borde externo, un borde medial y un borde interno. En su porción anterior encontraremos la espina ilíaca anterior superior y la inferior, que nos delimitan la escotadura innominada. En su parte posterior, la espina ilíaca posterior superior e inferior, respectivamente. En el isquion encontraremos la espina isquiática, que conjunto a la espina ilíaca posterior e inferior nos delimitan la escotadura ciática mayor. Encontramos la tuberosidad isquiática y la rama descendente isquiopubiana. En el pubis determinaremos que está la rama superior iliopubiana, contiene su cuerpo, en la rama inferior ya mencionada. Cabe destacar que esta porción nos ayuda a proteger a los órganos pélvicos. Aquí encontramos una imagen sobre la pelvis, en la cual podremos identificar a los huesos coxales unidos en la parte anterior por la sífisis púbica y en su porción posterior por el sacro, los cuales próximamente hablaremos que nos delimitarán el diafragma pélvico. Ahora, los ligamentos que lo conforman.
encontraremos que son 4 principales: el ligamento sacroiliaco posterior, el sacro tuberoso, el sacro espinoso y el isquio femoral. Aquí en esta imagen identificaremos un ligamento de gran importancia que va desde la porción ilíaca hasta la tuberosidad de la pubis, el ligamento iliopubiano, el cual nos delimitará el anillo crural. Este anillo se encuentra dividido en 2 porciones debido al ligamento iliopectíneo, una porción muscular y otra vascular, como lo podremos observar en la imagen. Posteriormente hablaremos de los músculos de la pelvis, también conocidos como pelvitrocanterios, ya que van a la porción del fémur, mejor conocido como trocánter. Son 2, menor y mayor. En la porción del trocánter menor encontramos al músculo psoas mayor y el psoas menor. El psoas mayor es grueso y fusiforme y desciende desde la columna lumbar hasta el trocánter menor. Se inserta mediante fascículos desde la 12ª vértebra torácica hasta la 5ª vértebra lumbar. Recorre la porción ilíaca hasta el muslo y por el borde del hueso coxal se une al músculo ilíaco y llegan al trocánter menor. Recuerden que pasan a través de la eminencia iliopubiana. El psoas menor nace de T12 y L1, el cual lo acompaña y se inserta en la eminencia iliopubiana. Recordemos que el músculo ilíaco tiene forma de abanico y se inserta en la fosa ilíaca. Músculos del trocánter mayor del fémur, el obturador externo e interno, el piriforme piramidal, el gemelo superior e inferior y cuadrado femoral. También conocido como crural, el músculo piramidal o piriforme se inserta en la cara anterior del sacro, pasa por la escotadura asiática, asimismo por el agujero asiático mayor y termina en el trocánter mayor. El obturador externo tapa el agujero obturador sobre la membrana obturatriz, es muy ancho y termina asimismo en el trocánter mayor. Ahora estudiaremos el obturador interno. Pasa por el agujero ciático menor y termina en este mismo trocánter, es aplanado y ancho. Ahí encontraremos a los músculos gemelos, los cuales cubren al obturador y se insertan en la cresta del isquion. Finalmente encontraremos al cuadrado femoral que se inserta en la cara externa del isquion. Recordemos que todos estos son rotadores externos. Porción superior, techo o diafragma, sabemos que es un músculo circular que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Mantiene las vísceras suspendidas, móviles y libres. Es un músculo de la respiración, específicamente para inspiración y expiración. Sus porciones son una porción anterior en la cual se va a encontrar conectada con la apófisis o procesos xifoides en su cara posterior. Encontramos una porción costal que nos delimitan las costillas 7 a la 12ª y una porción lumbar que se encuentra en las 3 vértebras lumbares. Hablemos de sus funciones. Como ya sabemos, es un músculo para la respiración. Se contrae para el movimiento de inspiración y se relaja para la expiración. Piso o diafragma pélvico. En esa porción tiene 3 músculos, los cuales son el pubococcigio, isquiococcigio e iliococcigio, los cuales presentan la característica de ser elevadores del ano, así como también delimitan los diferentes esfínteres, ya sea el caso en la mujer, uretra, vagina, recto, caso de hombre, uretra, recto. Pared anterolateral, constituido por músculos oblicuo mayor, recto anterior, oblicuo menor, transverso y fascia terminal. Oblicuo mayor. Se inserta en la línea alba y en las 6 últimas costillas, en el labio externo de la cresta ilíaca. Su función es la rotación e inclinación del tronco. Recto anterior. Este músculo se considera como poligástrico ya que está dividido por haces tendinosos. Se inserta entre cartílagos costales, flexiona el tronco y eleva la pelvis. Ahora, el oblicuo menor. Este músculo se inserta en el labio medio de la cresta ilíaca. Se encuentra en las 3 últimas costillas torácicas. Su función, rotación e inclinación del tronco. El transverso se inserta en el labio interno de la cresta ilíaca, en las apófisis transversas de vértebras lumbares. Función igual es rotación del tronco al mismo lado y contracción de pared lateral.
Por lo tanto, proseguiremos con una porción que es más delgada y se conoce como fascia transversal. Esta fascia transversal se encuentra situada entre el músculo transverso y la grasa extraperitoneal. Separa la cavidad abdominal de la musculatura anterolateral. Ahora hablaremos sobre la vaina de los rectos, la cual está constituida por los músculos anterolaterales. Encontramos al oblicuo mayor, al oblicuo menor y el transverso. El oblicuo mayor en su porción anterior se encuentra recubriendo a toda la porción de los rectos anteriores. El oblicuo menor en su porción anterior también lo recubre, pero tiene una particularidad, que da una hoja en su parte posterior en sus 2/3 superiores del recto anterior. A lo mismo que el transverso. Tiene una característica que en su porción superior de los rectos encontramos que da una hoja posterior y en la porción inferior de los rectos una hoja anterior. Por lo tanto, el transverso tiene una concavidad en el cual lo representamos como el arco de Douglas. Por ello, podemos concluir que en sus 2/3 superiores está más reforzado y en su tercio inferior solo pasan las hojas aponeuróticas por la parte anterior. En su pared posterior encontramos los músculos dorsal largo, iliocostal, serrato menor, dorsal ancho y cuadrado lumbar. Comencemos por el dorsal largo. Músculo dorsal largo. Se inserta en apófisis transversas torácicas hasta la segunda vértebra cervical. Su función es inclinar y rotar el tronco. Continuemos con el músculo iliocostal. Este músculo va en los arcos posteriores de las 6 últimas costillas. También lo encontramos en sus arcos posteriores de las 6 primeras costillas. Recordemos que se divide en la porción superior y otra inferior. Y en las apófisis transversas de las 5 últimas cervicales. Su función es la flexión de la cabeza. Serrato menor. Se inserta en las 2 últimas apófisis espinosas dorsales y las 3 primeras lumbares. También las encontramos presentes en las 4 últimas costillas. Es un músculo inspirador. El dorsal ancho. Se inserta en las apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras torácicas. Llega hasta la cresta ilíaca. Su función, rotación medial y tira posterior al brazo. Por último, encontraremos al cuadrado lumbar. Este se inserta en la zona medial de la 12ª costilla en la apófisis costal de las vértebras lumbares. Su función es descender las costillas durante la expiración y la flexión lateral del tronco. Cabe recordar que en el contenido encontrábamos los siguientes órganos: estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, vesícula biliar, páncreas, vaso, riñón y glándula suprarrenal. El estómago. El estómago es una porción dilatada de tubo digestivo que se localiza en vísceras supramesocólicas. Se comunica en la porción superior con el esófago por medio del esfínter cardias. Cuando hablamos del término supramesocólico nos referimos a la porción superior que se encuentra a la membrana revestida peritonea que fija al colon a la pared posterior del abdomen. Continuemos con el esófago. Es aquella parte del tubo digestivo que comunica la faringe, específicamente laringofaringe o hipofaringe, con el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros. ¿Cuáles son sus porciones? Las dividiremos en 3: cervical, torácica y abdominal. Sus límites. En su porción superior encontraremos al cartílago cricoides y al inferior, junto con el estómago, el esfínter cardias. En T7 cambia de dirección, específicamente hacia abajo y hacia la izquierda. En T10 atraviesa el diafragma, que se conoce como el hiato esofágico. En T11 se comunica con el estómago por el esfínter que ya hemos mencionado. Nivel cervical. Se relaciona con los lóbulos de la glándula tiroides y con el nervio laríngeo recurrente, que es perteneciente al nemo gástrico o vago. Nivel torácico. Se relaciona con la aorta del lado izquierdo. En el lado derecho pasa la vena ácigos y en su porción anterior se relaciona con la tráquea por medio de una capa que se conoce como adventicia. Continuamos con el nivel abdominal. En este nivel
se une al estómago y se encuentra en relación con el hígado. Cabe destacar que también en esta porción se encuentra inervado por el nervio vago. ¿Cuáles son sus estrechamientos? En la porción superior, a la altura de C6, encontraremos el cartílago cricoides. En la vértebra T4, T5, que es la porción media, donde pasa el bronco izquierdo. Y en la porción inferior, a la altura de T10, el hiato esofágico. Estructura del esófago. Tiene 3 capas, una mucosa con epitelio plano que mantiene lubricado el conducto, una submucosa y una muscular que consta de una capa circular que es interna y una de fibras longitudinales externa. Se encuentra la capa adventicia que nos une la tráquea al esófago. Características del estómago. Presenta 2 curvaturas, una mayor y otra menor. En la curvatura menor encontraremos 2 tercios verticales y un tercio horizontal, lo que nos genera la escotadura angular, y entre el esófago y el estómago encontraremos la escotadura del cardias. En ellas nos delimitarán las 3 porciones, fondo, cuerpo y antro pilórico. Curvatura menor se relaciona con el hígado por el aumento menor o epiplón menor, donde están las arterias gastrohepáticas. Cabe destacar que esta porción nos une el estómago con el hígado. La curvatura mayor. Esta curvatura se relaciona con el epiplón mayor, gastrocólico. Tiene gran cantidad de vasos. Por otra parte, también encontramos el epiplón gastroesplácnico, que nos une el estómago con el vaso. Sus relaciones. Iniciaremos en su parte anterior. En esta parte se va a relacionar con los cartílagos costales y costillas falsas. Se localiza a la altura de la vértebra torácica 11, se encuentra en contacto con la cara visceral del lóbulo izquierdo del hígado, se encuentra en el epigastrio. También en cuanto hablemos de la división de la cavidad abdominal, lo encontraremos en el epigastrio. Su cara posterior está en relación con la transcavidad de los epiplones, descansa sobre el lecho gástrico, que encontraremos al páncreas, vaso, riñón, mesocolon y diafragma, entre otros. Capas del estómago. Son 4, que encontramos a la mucosa, submucosa, la capa muscular y serosa. Comencemos explicando la capa mucosa. Contiene una gran cantidad de pliegues que se conocen como rugae, crestas o mamelones y foviolas o criptas. Se divide en 3 capas: epitelio, lámina propia de mucosa y su lámina muscular. El epitelio es de tipo cilíndrico que aparece en el cardias continuando al epitelio plano del esófago. En ella encontraremos diversas glándulas. Cabe destacar que las células que se encuentran aquí generan una gruesa capa de moco gástrico que sirve de protección contra sustancias ingeridas como ácido estomacal y contra enzimas gástricas. Glándulas. Encontramos las glándulas del cardias, las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Glándulas del cardias. Estas glándulas se encuentran en el fundus o fondo del estómago y liberan gastrina, hormona que nos ayuda a generar el ácido clorhídrico. Glándulas oxínticas, gástricas o fúndicas las encontramos en el fondo y cuerpo del estómago, producen una gran cantidad de jugo gástrico y son 5 tipos de células principales: ocimógenas, oxínticas o parietales, mucosas del cuello, las endócrinas y células madre. Glándulas pilóricas, situadas en el píloro, secreción espesa y viscosa, se encarga de lubricar el estómago. En esta imagen podremos observar los diferentes tipos de células ya mencionadas. Continuemos con la lámina propia de mucosa. Esta lámina forma tejido conectivo laxo, posee glándulas que secretan enzimas y moco. La lámina muscular. Esta lámina es una porción de 2 capas diferenciadas entre sí, es decir, son 2 capas musculares pero con características diferentes. La capa submucosa, tejido conjuntivo denso, contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Capa muscular, encontramos que esta se va a subdividir en 3, una profunda que tiene fibras oblicuas, una media con fibras circulares y una externa con fibras longitudinales. En esta imagen podremos apreciar cada tipo de fibras. Capa serosa. Recubre al estómago por medio del peritoneo visceral, por lo cual nosotros lo podremos observar de forma brillosa. En esta imagen podremos observar las capas ya mencionadas. A nivel del intestino delgado, es aquella porción que conecta el estómago con el intestino grueso y se divide en 3, duodeno, yeyuno e ilion. ¿Cuáles son sus características?
Es aquella porción que empieza en el esfínter pilórico y termina en la válvula ileocecal conectándose con el intestino grueso. Mide de 6 a 7 metros y su grosor es aproximadamente de 3 centímetros. Iniciamos con el duodeno. El duodeno es aquella sección más corta, pero también es más ancha y menos móvil. Es retroperitoneal. Se relaciona con el páncreas y la bilis, ya que ambas descargan sus secreciones en su segunda porción del duodeno, específicamente en el esfínter de Oddi, y mide aproximadamente 30 centímetros. Sus porciones se dividen en 4. La más interesante es la primera, que es el bulbo. Las otras son segunda, tercera y cuarta. Cada una de ellas presenta criptas, vellosidades y glándulas secretoras de moco, el cual nos sirve como protector del ácido gástrico. Aquí en esta imagen podremos observar las criptas vellosidades. En el yeyuno, este mide aproximadamente 2.5 metros, tiene vellosidades más discretas respecto al duodeno, presenta paredes gruesas, repliegues y está muy vascularizado. Contiene nódulos linfoides en la submucosa. El ilion es la tercera porción del intestino delgado. Mide 3 metros, sus paredes son más finas y con pocos pliegues. Se encuentra cerca de la válvula ileocecal y contiene las placas de Peyer, que son cúmulos de tejido linfoide. Funciones del intestino delgado. Función motora por medio del peristaltismo, función secretora proveniente de sus glándulas, digestiva, nos ayuda a la digestión de moléculas de sustancias complejas a sencillas, absortiva, incorporación de sustancias que se dirigen al torrente sanguíneo, endocrina, secreta hormonas y defensiva, la flora intestinal. El intestino grueso sabemos que es la última porción del tubo digestivo, formado por el ciego, colon, recto y ano. Se une al intestino delgado por la válvula ileocecal. Sus funciones es absorber los minerales, el agua, vitaminas como la K y B12. Es aquella que nos va a compactar las heces y nos las va a almacenar hasta que las desechemos. En el hígado es el órgano situado en la parte superior derecha del abdomen. Secreta bilis, la cual nos ayuda a la digestión de lípidos, vitaminas y proteínas y elimina sustancias nocivas de la sangre. La vesícula biliar es aquel saco muscular debajo del hígado. Se encarga de almacenar la bilis. Esta se libera por acción de colecistocinina hacia el conducto cístico y posteriormente al colédoco, llegando al esfínter de Oddi. Su función es emulsificar lípidos y neutralizar el quimo generado a nivel del estómago. En el páncreas, glándula localizada detrás del estómago, consta de cabeza, cuello, cuerpo y cola. Forma el jugo pancreático con una gran cantidad de enzimas, nos ayuda a generar también insulina y glucagon. El vaso es el órgano de tipo parenquimatoso, es aplanado, es friable y oblongo. Su función, destrucción de eritrocitos viejos, mantiene una reserva de sangre y es un centro de actividad inmune. El riñón se encarga de la excreción de las sustancias de desecho por medio de la orina. Regula el equilibrio interno del cuerpo por medio del control de volumen de líquidos. Genera la renina, que nos ayuda a regular la presión arterial. Glándula suprarrenal es aquella estructura retroperitoneal. Forma piramidal situada encima del riñón, produce hormona esteroide como cortisol y aldosterona que nos ayudan a regular la cantidad de líquido. Estas fueron algunas características de los órganos que conforman la cavidad. Abdominal. Proseguiremos ahora con la disección del estómago. Y va a presentar 3 porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. La porción de mayor longitud es la torácica, mientras que el abdominal solo presenta 2 centímetros de ella. La luz del esófago generalmente se va a encontrar ocluida en sentido antero-posterior. La abertura de la misma solo se va a presentar cuando el individuo esté ingiriendo alimentos. Su límite superior va a estar delimitado por lo que es el cartílago cricoides, perteneciente a la faringe, a nivel de la sexta vértebra cervical o C6, y su límite inferior va a estar a nivel de lo que es el esfínter del cardias, en la unión esófago-gástrica a nivel de T11. El esófago desciende anterior a la columna vertebral y a nivel de T7 se dirige
bruscamente hacia el lado izquierdo, atravesando el pilar derecho del diafragma para dar origen a lo que es el hiato esofágico y así ingresar a la cavidad abdominal e unirse a la porción del cardias del estómago. Las relaciones del esófago tanto en su cara anterior como en su cara posterior son las siguientes. En su cara posterior ya habíamos descrito que se relaciona con la columna vertebral, mientras que en su cara anterior hasta T4 se va a relacionar con lo que es la tráquea, debido a que dicha estructura se va a dirigir ligeramente hacia la derecha y va a dar origen a nivel de la carina lo que son sus bronquios principales. A nivel de T4 y T5, el bronquio principal izquierdo se va a encontrar anterior al esófago. Del lado izquierdo, el esófago se va a relacionar con lo que es el arco aórtico, que deriva de la aorta ascendente, el cual desciende posterior al esófago, se inserta a lo que son los pilares derecho e izquierdo del diafragma para dar origen al hiato aórtico a nivel de T5. Del lado derecho se va a relacionar con lo que es un arco vascular que deriva de lo que es la vena cava superior, al cual se le va a llamar vena del asigus. El esófago continúa su descenso, atraviesa el hiato esofágico a nivel de T10, que como habíamos dicho va a estar constituido por lo que es el pilar derecho del diafragma, se une al estómago a través de la unión esófago-gástrica a nivel de T11, el cual esta unión va a estar rodeada por lo que es el esfínter del cardias. Esta estructura también va a presentar 3 estrechamientos que van a derivar de su relación con las estructuras antes mencionadas. Su estrechamiento superior, que va a ser la más acentuada, deriva de lo que es el cartílago cricoides perteneciente a la faringe a nivel de C6. El estrechamiento medio va a estar dada por lo que es el bronquio principal izquierdo y el arco de la aorta a nivel de T4 y T5. El estrechamiento inferior se va a dar por lo que es el pilar derecho del diafragma, que va a constituir a lo que es el hiato esofágico a nivel de T10. El esófago también presenta 4 capas, las cuales son una mucosa, fibras circulares o capa de fibras circulares, fibras longitudinales o capa de fibras longitudinales y una adventicia que va a estar cubriendo a las fibras longitudinales. Esta capa denominada adventicia es la capa más superficial y que deriva de una serosa. La capa más interna pertenece a la mucosa, la cual presenta pliegues, y cuando se encuentra ocluida generalmente va a estar en contacto directo. Superior o superficialmente a esta vamos a encontrar lo que son las fibras circulares, las cuales aquí se observan longitudinales, y estas van a estar cubiertas por lo que son las fibras longitudinales. Estas fibras longitudinales se van a insertar a lo que es a nivel del cartílago cricoides. Sin embargo, antes de insertarse, se van a bifurcar y van a dar origen a un espacio débil que solo va a estar constituido por fibras circulares, las cuales van a dar origen a abultamientos o a divertículos de Serkel, que van a fungir como almacenamiento de alimentos que pueden desencadenarse en mal aliento o halitosis. En ocasiones hay una ruptura de estos abultamientos y su contenido se vierte en la cavidad torácica, las cuales pueden desencadenar o representarse en una mediastinitis. En sentidos generales, esas son las relaciones y las características del esófago. El estómago es la porción más abultada del tubo digestivo, la cual se va a considerar un órgano supracólico, es decir, que se encuentra superior al mesocolon transverso.
se encuentra superior al mesocolon transverso. Esta va de lo que es la unión esófago-gástrica hasta lo que es la porción del píloro. Presenta una curvatura menor que se inclina hacia la derecha y una curvatura mayor que se inclina hacia la izquierda. La unión esófago-gástrica va a estar rodeada por un esfínter, el esfínter del cardias, y entre lo que es el esófago y el cardias, o la porción del cardias del estómago, se va a encontrar una pequeña escotadura, al cual se le va a denominar escotadura del cardias. Trazando una línea a partir de lo que es esta escotadura, que va de aquí, este espacio que va de aquí hasta acá, se localiza lo que es el fondo del estómago. El fondo del estómago en el sujeto, cuando este está parado, se va a encontrar lleno de aire. Ahora, en la curvatura menor del estómago, generalmente sus 2/3 posteriores suelen ser verticales, y su tercio inferior suele ser horizontal, provocando así un ángulo al cual se le va a denominar escotadura angular. Ahora, trazando una línea a partir de esta escotadura, el estómago logra dividirse en 3 porciones: el fondo, el cuerpo y lo que es la porción pilórica, la cual es la más gruesa. Al final también se va a encontrar lo que es el esfínter pilórico. En la cara anterior de lo que es el estómago va a estar relacionada con las parrillas costales. La unión esófago-gástrica a nivel de las parrillas costales va a estar relacionada con la séptimo cartílago costal, y a nivel de T11 en relación a la columna vertebral. El estómago, a partir de los cartílagos 8 y 9, va a estar posterior a lo que es el lóbulo izquierdo del hígado. La porción inferior del estómago se va a encontrar en relación ya no con el lóbulo del hígado ni con las parrillas costales, sino con la pared anterior, localizándose así en el cuadrante superior o en la región del epigastrio. La cara posterior del estómago se va a encontrar sobre el lecho gástrico, que va a estar constituido por el páncreas, la cola del páncreas, que se va a relacionar con lo que es el vaso. Posterior a de dichos órganos se va a encontrar lo que es el riñón izquierdo con su glándula suprarrenal respectiva. Es decir, inferior a lo que es el páncreas vamos a localizar el colon transverso. Superior a se observan lo que son las inserciones vertebrales del diafragma, que van a pasar a este nivel, y se van a observar las pequeñas inserciones de las fibras del diafragma hacia la columna vertebral. Entre el lecho gástrico y la pared posterior del estómago se encuentra lo que es la bolsa omental o retrocavidad de los epiplones, que uno de los epiplones pertenece a esta porción. La curvatura menor se está relacionando con el hígado a través del aumento menor o el aumento gastrohepático, que se va a encontrar en esta región. De esta región se va a derivar lo que es el aumento menor o el aumento gastrohepático. Entre sus dos hojas se va a encontrar lo que son las arterias gástrica izquierda y derecha. Y respecto a la curvatura mayor, se va a relacionar caudalmente, o sea, esta porción, caudalmente, con el aumento mayor o aumento gastrocólico. En su porción del lado izquierdo se va a fijar al vaso a través del ligamento gastroesplénico,
El ligamento gastroesplénico va a ser este. El ligamento gastroesplénico es una continuación del aumento mayor el cual el aumento mayor va a cubrir a las astas del yeyuno y del ilion y del duodeno. Entre las dos hojas del aumento mayor se van a encontrar los vasos gastrointestinales o gastromentales del lado derecho y del lado izquierdo, viniendo así, los cuales van a dar origen a raíces que van a irrigar a lo que es el cuerpo del estómago. En un corte coronario que va a dividir el estómago en una porción anterior y una porción posterior, nosotros podemos observar lo que es la mucosa. La mucosa va a presentar pliegues que van a seguir toda la longitud del estómago, en los cuales vamos a encontrar una mayor presencia de ellas en la región del píloro, que se puede observar aquí. Estos son los pliegues que van a seguir en toda la longitud del cuerpo, pasando por lo que es la región del fondo, que es esta porción, el cuerpo, y como se observan no hay tanta acentuación de las mismas, y el píloro, que tiene una mayor presencia de estos pliegues. El píloro se va a dividir en dos porciones, una que pertenece al antro, que es una porción muy abultada, y lo que es el conducto pilórico, que va a tener una longitud de 2 a 3 centímetros, que se va a continuar con lo que es la primera porción del duodeno. Esta mucosa, que pertenece a esta capa, generalmente se encuentra muy hidratada en el individuo. Esta generalmente se va a invaginar en lo que es la primera porción del duodeno, y va a dar origen a un orificio que se denomina orificio del píloro, o sea, en esta región, la cual va a estar rodeado por un esfínter muy resistente, al cual se le va a denominar del mismo nombre, solo que va a tener la consistencia de un esfínter. Estamos hablando de la mucosa gástrica, que va a poseer dos tipos de glándulas, las cuales van a ser tanto una de la porción gástrica, perteneciente al fondo y al cuerpo, y otras glándulas que van a pertenecer a lo que es la región del píloro, conocidas como glándulas pilóricas. Las glándulas gástricas o exónticas se van a encontrar en la superficie interior del cuerpo y el fondo gástrico, como habíamos dicho, y van a constituir alrededor del 80% de los tres tipos de células pertenecientes al estómago. Dentro de estas glándulas exónticas nosotros vamos a encontrar lo que son la mucosa del cuello o epiteliales cilíndricas, las células peptídicas, las células parietales o oxínticas. En cuanto a las células epiteliales cilíndricas, estas van a secretar sobre todo mucina, que son una especie de glucoproteína, y cierta cantidad de pepsinógeno. Las células peptídicas, que van a constituir a las glándulas principales, van a secretar lo que son pepsinógeno, que es un precursor o es un zimógeno de la enzima pepsina, encargada de la digestión o del desglosamiento de lo que son proteínas. Las células parietales u oxínticas van a segregar lo que es el ácido clorhídrico, el cual va a permitir la excesión o la degradación de lo que es el alimento o en sí la preparación del quimo, y también de segregar lo que es el factor intrínseco. El factor intrínseco es importante para lo que es la síntesis de vitamina B12 en el individuo, ya que sin este factor, dicha vitamina, o conocida normalmente como cobalamina, no se puede sintetizar, o el ser humano no puede absorberlo. Ahora, también nosotros vamos a presentar, o el individuo va a presentar lo que son glándulas pilóricas, que se van a encontrar en el antro gástrico, o sea, en esta región. Las glándulas pilóricas van a segregar pequeñas cantidades de pepsinógeno, mucina y hormona gástrica, que van a desempeñar un papel muy importante
en el control de la secreción gástrica. El estómago va a presentar 3 capas, que va a pertenecer a la mucosa, la submucosa y las capas musculares, que las capas musculares se van a dividir en una más interna, a la cual se le va a denominar capa oblicua, seguida de las capas circulares, seguida de una longitudinal. Ahora, en cuanto a las capas, nosotros podemos observarlas aquí. Esta va a pertenecer a la mucosa, que como vimos presenta pliegues que van a dar origen a glándulas, que en este caso, en la región del píloro va a dar origen a glándulas pilóricas, y en la región del cuerpo y del fondo a glándulas gástricas o oxínticas. Como habíamos mostrado anteriormente, esta porción pertenece a la mucosa, a la capa más interna, que es la mucosa. Superior a esta mucosa nosotros vamos a encontrar lo que es la submucosa, que va a presentar pequeños pliegues de fibras o de fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas que van a derivar de lo que es el nervio vago. Superior a estas nosotros podemos observar lo que es la primera capa, que es la capa oblicua. Pertenece a esta. Sin embargo, algunas regiones del estómago carecen de ciertas fibras. Bueno, en cuanto a las fibras oblicuas, estas se generan de la cara posterior, es decir, de la cara posterior del estómago, y se van a dirigir en sentido superior, y a nivel de lo que es el fondo, o sea, de esta porción, de lo que es el fondo del estómago, se van a dirigir hacia la cara anterior, es decir, siguen esta dirección, las fibras oblicuas. Sí. Viniendo de aquí, la cara posterior hacia la anterior. En esta porción nosotros podemos observar una pequeña cantidad de fibras oblicuas que son estas. Nosotros podemos observar la dirección en la que estos siguen. Esta región pertenece a la mucosa, que es parte de la mucosa, que se puede observar aquí. Es esta, la mucosa. En cuanto a las fibras circulares, estas van a tener una dirección de una curvatura a otra, es decir, de una curvatura mayor a una curvatura menor, que va o inicia lo que es en la cara anterior y concluye en la cara posterior, que observamos en esta región. Pues podemos observar las fibras como se dirigen de curva a curva, aquí, curva a curva, y que en el fondo del estómago este tipo de fibras no se van a localizar. Este tipo de fibras circulares no se van a localizar. Las fibras circulares aquí en la región del píloro nosotros podemos observarlas que siguen un sentido horizontal, que son estas, que en esta porción suele tener un mayor grosor, a diferencia de lo que son las fibras longitudinales, que pertenecen a esta porción, como se puede observar. Sí, fibras longitudinales anteriores a esto nosotros podemos observar lo que son las fibras oblicuas y circulares. En cuanto a las fibras longitudinales, van a seguir toda la longitud del estómago, como se observan aquí hay pequeños pliegues de fibras longitudinales, siguen todo el pliegue del estómago, tanto en su cara anterior como en su cara posterior. La única que no se va a poder encontrar presente en lo que es el fondo del estómago son las fibras circulares. Entre la capa circular y longitudinal se va a encontrar lo que es un plexo. Este plexo muscular, que también va a estar formado por fibras simpáticas y parasimpáticas, que estas últimas, a través del nervio vago, se van a estimular contracciones del estómago, tanto de sus fibras musculares, que va a permitir lo que es la peristalsis, que contribuye a lo que es el proceso de digestión en el individuo.